si es verdad. No hay muro que no caiga, que no caiga cuando escasea el pan. Queridos camaradas, porque surgió la deslealtad popular que fue de nuestro dedo. ¿Quién nos guiará? ¿Quién nos guiará? Son 31 los minutos que pasan de la 1 de la tarde. Seguimos aquí en directo en el Pisco Labis, en Decisión Radio, y abrimos ya nuestro tiempo de tertulia. Una tertulia donde están nuestros queridos contertulios. En primer lugar, tengo aquí a mi lado, en los estudios de Decisión Radio, a Armando Pérez del Arco. Armando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Armando es nuestro abogado de guardia, porque él siempre viene y comenta la actualidad y siempre hace una comparación con los casos que él lleva en su despacho, y que además pues siempre gana, siempre tienes un resultado positivo, Bueno, con lo cual hay de todo, ¿eh? Bueno, pero los casos que comentas naturalmente. Yo tengo un índice de absolvencia importante, sí, es verdad. ¿De cuánto más o menos podemos saberlo? No lo sé, nunca me he preocupado, pero sí que es verdad que sí que tengo absoluciones bastantes. Bueno, pues eso es importante para que lo sepan también nuestros oyentes. Es importante. Y seguro sí. que a lo largo de la tertulia seguro que sale algún caso que has llevado. Sí, recientemente. lo comentaremos. Bueno, pues son temas políticos, pero son temas relacionados. La política y el derecho penal están muy, muy relacionados. Vamos a hablar de eso precisamente. Relacionadísimo. Bueno, tenemos por aplicación, ya la vemos ahí, a Almudena Negro, que es diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Almudena, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de volver a estar en Decisión Radio, sabes que hago doblete hoy. Sí, ¿no? Te hemos escuchado esta mañana y muy bien, una tertulia muy interesante con Javier Algarra y con César Sinde, y muy bien, muy bien. En algunas cosas estoy... La verdad es que tenéis una programación estupenda, Javier. Lo que pasa es que te tengo que decir yo una cosa, en algunas cosas estoy yo más de acuerdo con César Sinde que contigo, pero bueno, ya lo discutiremos ahora también, ¿no? A lo mejor... Me parece fenomenal. Bueno, para eso estamos, para discutir. Y hoy se incorpora como nuevo contertulio, se le puede decir también como nuevo camarada, porque esta tertulia lleva el título de queridos camaradas de la libertad, de la información y de la democracia, mi querido amigo Juan Antonio Tirado. Juan Antonio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, Juan Antonio ya era colaborador de este programa, era el encargado de la sección Palomitas de Maíz, que todos los viernes pues lo que hacíamos era pues una crítica, una anticipación de lo que eran las principales series o documentales que se podrían ver en las aplicaciones o en televisión, en los cines, durante el fin de semana, y entonces pues continuará colaborando conmigo en la sección de Palomitas de Maíz, pero se incorpora ya como contertulio político, o sea que ya a partir de ahora yo creo que te puedes quedar los miércoles, si te parece, Juan Antonio, si no te viene mal. Hombre, claro. Yo estoy encantado de estar con vosotros, y si está encima también Almudena, pues mucho más. O sea, sabes que... Es que se iba a decir yo, qué bien que se quede Juan Antonio los miércoles. Bueno, pues no hay ningún problema. Y Armando, pues como tiene sus asuntos judiciales, pues lo mismo viene los miércoles que viene. A mí me tiene de zascandil. Sí, vamos rotando contigo. Pero bueno, cualquier día estará aquí con nosotros. Bueno, pues si os parece empezamos a comentar. Yo creo que la noticia más importante y lo que ha servido de introducción a este programa es la situación en la que se encuentra el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, con este pacto a dos, o estos acuerdos secretos a dos, no sé cómo lo veréis cada uno de vosotros, que está teniendo con el Partido Popular y con Esquerra Republicana de Cataluña. Con el Partido Popular está pactando la configuración del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Parece que las cosas van bien, según se anuncia tanto por el Gobierno como por la portavoz del PP, por Cuca Gamarra, me parece que se llama, si no estoy equivocado. Cuca Gamarra, exactamente, sí. Y luego el Partido Socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez está teniendo una negociación con Esquerra Republicana de Cataluña para reformar el delito de sedición
y de esta manera obtener los votos de Esquerra para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Tanto por parte del Gobierno como por parte del Partido Popular dicen que son cosas que no tienen nada que ver una con otra, pero yo veo que todo está relacionado en política y, naturalmente, pues Vox y Ciudadanos están presionando al Partido Popular para que rompa las negociaciones de la configuración del Consejo General del Poder Judicial, porque dice que es una vergüenza que se esté negociando eso por un lado y, aparte, de alguna forma se esté apoyando al Gobierno, porque el Gobierno, naturalmente, se soluciona un problema y luego él busca, por otra parte, el acuerdo con Esquerra para sacar los presupuestos adelante. No sé cómo lo ves tú, Almudena, a ver si discutimos. Sabía que me tocaba empezar. Bueno, lo primero que veo es que es absolutamente impresentable que el Gobierno esté intentando presentar como si fuera un debate técnico lo que es un acuerdo puramente político para mantener relaciones con sus socios de Gobierno que le aprueben los presupuestos generales. Es que yo quiero recordar que Pedro Sánchez prometió endurecer las penas por referéndum ilegales y también prometió traer de vuelta a Cocomocho, o sea, a Puigdemont, el señor ese que se largó a Waterloo escondido en el maletero de un coche. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo? Es que les está mandando un mensaje a los separatistas, a los del golpe de Estado del año 17, de podéis volver a intentarlo porque ya os hemos perdonado a cambio de que me saquéis adelante los presupuestos generales. Yo creo que esto no tiene absolutamente nada que ver con el Consejo General del Poder Judicial, pero es que absolutamente nada. La postura del Partido Popular, yo la expliqué aquí la semana pasada, sigue siendo exactamente la misma. En julio se le envió al Gobierno la propuesta del Partido Popular y se hizo con luz y taquígrafos, todo el mundo la conoce. El Partido Popular no quiere un cambio de cromos, un cambio de nombres en el Consejo General del Poder Judicial. Se le exige a Pedro Sánchez que se comprometa, y además lo haga por escrito, a reformar las leyes para cumplir con aquello que pide el Partido Popular, pero también la Unión Europea, que es la despolitización de la justicia española. Claro, yo entiendo las críticas de Vox porque tienen que criticar y además les encanta criticar más al Partido Popular que a la izquierda, es como el deporte que tienen, pero la realidad es que las leyes están para cumplirse y en este momento no se puede hacer que sean los magistrados los que elijan a los jueces que integran ese órgano de gobierno de los jueces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reformar la ley orgánica en sentido contrario a lo que hizo el PSOE en el año 85. Y eso es lo que le estamos exigiendo. Si en eso el Partido Socialista se compromete y lo hace, pues habrá acuerdo. Uh-huh. Pero vamos, que con lo de la Esquerra no tiene absolutamente nada que ver. Lo de la Esquerra es absolutamente impresentable. Hombre, son negociaciones paralelas un poco. Bueno, ¿no? Pero creo que también hay algunas negociaciones sobre Renfe, otras sobre sanidad, otras sobre educación, pero eso no quiere decir que haya un cambalache entre el Partido Popular, la Esquerra y el Gobierno. Bueno, Armando Pérez del Arco, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Almudena. Yo creo que el PSOE sigue negociando con los separatistas porque les tiene que dar todo lo que quieren para que les apoye los presupuestos. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Y eso va por una parte y lo de la negociación del Consejo General del Poder Judicial con el PP por otra. Yo creo que sí. Yo creo que son dos historias distintas. Hombre, distintas son, pero... Sí, pero que no tiene nada que ver una con la otra. No, hombre, pero el Gobierno es el mismo. O sea, de alguna forma no está ayudando el Partido Popular al Gobierno de Sánchez a solucionar la crisis del Consejo General del Poder Judicial llegando a ese acuerdo, si se llega finalmente, porque esto yo decía que era como el parto de los montes, que llevamos un mes hablando de esta cuestión. Así me lo has puesto, además. Sí. Pero es que yo creo que no se va a llegar a ningún acuerdo. Yo creo que no. Es humildemente mi opinión. Yo creo que no, porque ahí hay muchos intereses creados y el PSOE no va a dar, no lo va a hacer. No va a dar su brazo a torcer. Y yo pienso, Sí. A lo mejor tienes razón. Y le seguimos dando todo lo que quieren a los separatistas, con tal de que ahora ya son la pelota vasca es... Sí, luego lo comentaremos, lo de la pelota vasca. ¿Sabes? Y le daremos lo que quieran, lo que quieran. Juan Antonio Tirado, ¿tú cómo lo ves esta cuestión? Pero a mí no me parece nada nuevo en el horizonte. O sea, el Partido Popular ya hizo concesiones en el gobierno a catalanes y vascos en diferentes épocas, e incluso con la cabeza de alguno de sus líderes en Cataluña para evitar hacer sombra a Convergencia y Unió, por ejemplo, de la época. O sea, que concesiones las ha habido siempre, con lo cual a mí esto no me extraña, que los gobiernos
diferentes gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista a lo largo de estos años que hayan tenido que pactar con separatistas, independentistas y demás, me parece algo muy normal, que lo han hecho y que lo van a seguir haciendo mientras tengamos la ley de ON marcando los beneficios para los partidos minoritarios. Lo cual, mientras sigamos viendo ellos, vamos a tener que seguir pactando, esté gobernando a la derecha o esté gobernando a la izquierda. Con lo cual, lo que está haciendo Pedro Sánchez no es nada nuevo en el horizonte que no haya hecho ya en su momento el Partido Popular. Lo que pasa es que estamos llegando... Por otra parte... Sí, perdona que te interrumpa, Juan, pero estamos llegando a un límite. Estamos llegando... Porque ya reformar el límite, pero si hasta José María Aznar cambió el nombre de los presos etarras. O sea, Juan Antonio, por favor, el Partido Popular nunca ha negociado rebajar las penas. El Partido Popular ha negociado, para los señores que han dado un golpe de Estado hace 4 años o 5. Almudena, da igual que esto ahora... Es el bipartidismo imperfecto, ¿eh? Yo ahí te doy toda la razón. De hecho, Alfonso Guerra también lo ha dicho, creo que ha sido hoy. El problema del bipartidismo imperfecto y que ojalá tuviésemos bipartidismo. Yo soy de los que quieren un bipartidismo al estilo británico, al estilo norteamericano. Yo soy de esos también, Almudena, en este caso como tú. Creo que las minorías al final lo que han hecho es resquebrajar a España. Pero no solo a nivel gubernamental, que es lo que todos vemos. Yo me voy más abajo, yo me voy al municipalismo, que lo he vivido muy de cerca informativamente hablando en estos últimos años. La multitud de partidos que hemos tenido en las últimas... Y cuidado que esto yo quiero aleccionar a la gente para que vote en coherencia y sabiendo lo que vota y luego lo que puede pasar. En las últimas elecciones municipales, y ahora tenemos unas a la vuelta de la esquina ya, se provocó una catarsis de tal manera que se intentó dinamitar el bipartidismo que había en los municipios. ¿Qué provocó esto? El multipartidismo, esos parlamentos poliédricos con muchísimas opiniones que a día de hoy y a falta de unos meses para llegar al final de la legislatura han provocado que los ayuntamientos que han vivido esto, que no han tenido unas mayorías firmes para poder gobernar, no hayan avanzado absolutamente nada. Y esto es lo que sí que ve el vecino, esto es lo que sí que ve el oyente, que si no le han hecho un polideportivo, no le han hecho una casa de la cultura, todos esos son los precios que hay que pagar por tener este multipartidismo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local. Uh-huh. Sí, Almudena, hoy voy a comentar una cuestión. Como estáis entrando por la aplicación, esta aplicación, hay que intentar evitar hablar uno encima del otro, porque si no, no se escucha a ninguno de los dos. Entonces, eso os lo comento, que dejéis terminar el argumento del otro contertulio para que os podamos escuchar nosotros y los oyentes pues adecuadamente. Sí, adelante, Almudena, sí. No, yo le doy la razón a Juan Antonio, es que la tiene, es que al final esa ruptura, esa irrupción de partidos llamados de la nueva política o de los llamados partidos independientes que se han formado a lo largo y ancho de toda la geografía española, lo que han hecho es que los vecinos estén mucho peor atendidos. Tenemos muchos ejemplos. Hoyo de Manzanares, se me ocurre, sin ir más lejos, aquí en la Comunidad de Madrid, donde se parte todo en 1000 partiditos y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que no se hacen las inversiones que hay que hacer en el municipio y quien lo sufre. Yo, desde luego, es que estoy completamente de acuerdo con Juan Antonio. Yo soy muy partidaria del bipartidismo y además de un sistema mayoritario. Y, por supuesto, que sea alcalde el más votado. Pero ahí lo que pasa es que tenemos un régimen político, un régimen parlamentario, y esto lo decía un gran amigo de nosotros, que era el profesor Jesús Neira. Claro, el encaje entre la forma de gobierno parlamentaria y una organización territorial abierta, como es el Estado de las Autonomías, pues ha provocado lo que señalaba antes Juan Antonio Tirado, que durante muchos años, para conseguir esa mayoría parlamentaria... Ahí ha intervenido el Golfo. Está Golfo conmigo. Ahí lo hemos escuchado. También Juan Antonio tiene perros, ¿no? Yo también tengo un perro. A mí no me dejan. A ti no te dejan. Bueno, pues qué Yo suerte. Te enseño, mirad, este es mi golfete. Qué suerte tienes. Bueno, es el perro televisivo. Sí, ya le hemos visto ahí que quiere chupar cámara. Pero os comentaba esto, que el encaje entre la forma de gobierno parlamentaria y una organización territorial abierta, como la que establece nuestra Constitución, en el título 8, no está cerrada
la configuración de nuestro Estado, de las autonomías. Siempre hay algo más que ceder, siempre hay una cesión más que dar a los nacionalistas. Luego lo comentaremos con el tema de las elecciones nacionales vasca y catalana, que seguramente se van a sumar. Pues aquí nos encontramos ante una situación en que es que no tengamos bipartidismo, es que no tenemos el Estado, la organización territorial no la tenemos cerrada. Y entonces eso permite todo lo que está pasando. Sí, no, yo quería decir que yo quiero pensar que el PP nunca gobernaría con el apoyo de Bildu y de los separatistas catalanes. Eso yo lo quiero pensar. Ya te lo digo yo. Bueno, ahí nos quedamos, Almudena, en que yo lo quiero pensar. Y con respecto a los partidos, yo también creo que tenéis, sobre todo autonómicamente y municipalmente, creo que tenéis razón. Hay demasiado partido que yo creo que es un poco lo que está pasando aquí en Madrid, Almudena, que se ha tenido que pactar con otros partidos y resulta que no se está haciendo, yo pienso, la política que en un principio se prometió. Pienso yo. Claro. Nosotros lo hemos vivido en la Comunidad de Madrid, sobre todo la mini legislatura anterior, cuando dependíamos de los señores de Ciudadanos que nos iban imponiendo sus historias. Ahora estamos en un acuerdo de investidura con Vox que nos apoya a veces y a veces no. A mí eso me parece más sano, pero la realidad es que, por ejemplo, te vas a la Asamblea de Madrid, la izquierda está fracturada en tres. Sí. En el grupo de Unidas Podemos, Más Madrid y el Partido Socialista. Es que tenemos un cacao de siglas. ¿Sabéis a qué me recuerda a mí esto? A la transición en las primeras elecciones donde se presentaron un montón de partidos. Lo que pasa es que yo creo que lo que hay que plantearse es si realmente esta situación de la irrupción de partidos de la nueva política, que en mi modesta opinión aportan bastante poco, porque vienen iluminados pensando que van a regenerar todo y embestidos de una serie de virtudes de las que luego se demuestra que carecen, si eso realmente ha sido un paso hacia adelante o está siendo un paso hacia atrás. Es verdad que los dos grandes partidos, y en esto hay que decirlo muy claro, han cometido gravísimos errores, a veces hacen las cosas muy mal, pero la realidad es que yo siempre he pensado que más vale un gobierno fuerte que un gobierno débil. ¿Qué queremos, Estados Unidos o Bélgica? Esa es la situación. Bueno, pero es que hay dos temas totalmente distintos. Por un lado está lo que tú dices, Almudena, o sea, que los partidos han cometido errores, han tenido sus corruptelas, ha habido garbanzos negros a lo largo y ancho de estas últimas décadas, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular, sí es cierto, pero eso no tiene nada que ver para la gobernabilidad. O sea, que haya unos sinvergüenzas y que terminen en la cárcel, fenómeno, que acaben en la cárcel. Pero, por otra parte, las mayorías absolutas o las mayorías simples lo que provocan es que se puedan realizar proyectos y salir adelante con las historias que quieren al final los ciudadanos. Porque lo que no le gusta al ciudadano, y eso es la impresión que a mí me da, es primero tener un retraso con respecto pues en el caso de un municipio con el retraso de sus vecinos del municipio de al lado, porque en su pueblo no se hayan sacado adelante temas. Y a nivel nacional nos pasaría eso con respecto a otros países, ¿no? Ver cómo el nuestro queda retrasado por culpa de tener unos gobiernos que están marcados precisamente por esto que estamos comentando, que es la dependencia absoluta a segundos o a terceros partidos que nada tienen que ver con lo que es la gobernabilidad de un país. Una pregunta que te iba a hacer, Juan Antonio, porque has sacado el tema de los municipios de la Comunidad de Madrid, que tú conoces muy de cerca porque te has dedicado informativamente a ello durante muchos años. Estos partidos independientes que suelen surgir muchas veces en municipios, ¿qué desarrollo suelen tener? O sea, ¿suelen durar o son flor de un día? Y si detrás de ellos se esconde también algún interés urbanístico, no sé, habrá de todo, supongo, claro, hacer aquí un resumen es complicado, pero ¿cómo lo ves tú? Pues hay un poco de todo, ¿no? Hay partidos que sí que han ido perdurando a lo largo de los años. Se me vienen a la cabeza municipios como Guadarrama o Alpedrete, que tienen partidos localistas desde hace ya algunas legislaturas y que se han ido manteniendo. Creo que me parece que un poco que son fruto también del personalismo, ¿no? Y si esa persona
que vale ese partido aguanta, pues al final aguanta. Y eso es lo que provoca precisamente su continuidad en el tiempo. Si esa persona desaparece, acaban también desapareciendo. Con lo cual depende mucho del personalismo. Pero eso, si eso lo trasladamos, por ejemplo, a nivel nacional, pues tendríamos el caso de UPyD, ¿no? UPyD desaparece cuando desaparece la líder. Ciudadanos entra en crisis cuando desaparece el gran líder. Vox desaparecerá cuando desaparezca Santiago Abascal. Y así vamos uniendo. Podemos desaparece cuando desaparece Pablo Iglesias. Si se hubiese dado el sorpaso, o sea, si tanto Podemos hubiese dado el sorpaso al PSOE o Vox hubiese dado el sorpaso al Partido Popular, ¿eso les hubiese afectado a los dos partidos mayoritarios? Sí les hubiera afectado porque se hubieran mantenido en el liderazgo de esos partidos esas personas que hablábamos. Si hubiese provocado el sorpaso de Ciudadanos, por ejemplo, en su momento, y se convierte vicepresidente hoy, Albert Rivera, veríamos a unos ciudadanos totalmente diferentes a los que tenemos ahora mismo, pero también es cierto que seguirían aparejados estrechamente a su líder, que cuando ese líder cayera o desapareciera, iba a desaparecer el partido, porque son partidos, desde mi punto de vista, y ahí Almudena, que es más politóloga que yo, sabe que son partidos muy personalistas. Totalmente de acuerdo, son partidos todos ellos basados en el hiperliderazgo de una persona. Yo comparto el análisis. UPyD desaparece cuando prácticamente echan a Rosa Díaz. Lo mismo le ha pasado a Albert Rivera y a Ciudadanos. Y es que el análisis que has hecho es correcto. Lo que pasa es que, claro, esto viene porque son partidos de la nueva política que vienen ya muy viciados por el populismo, en el sentido que el populismo requiere un hiperliderazgo de un líder que es el que representa todas las virtudes del pueblo frente a los demás, que son casi como el no pueblo, y ese virtuosismo del que presumen, ¿no? ¿Qué les pasa? Claro, cuando entran ya en la política real, que es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Podemos, es paradigmático en esto. Pablo Iglesias consigue entrar en las instituciones y descubrimos el casoplón de Galapagar. Entonces, entre las virtudes del líder que nos habían estado vendiendo y la realidad que ha visualizado todo el mundo, ese partido se va al garete. En el fondo es algo similar a lo que le pasa a Ciudadanos, que ganan unas elecciones en Cataluña cuando dicen que han nacido para combatir el nacionalismo y no se presentan a la investidura. Si es que el problema de estos partidos es que nacen, yo lo he vivido muy de cerca con Ciudadanos en la pasada legislatura, desconfían de los partidos tradicionales que son como la encarnación del mal, son como la encarnación del no pueblo, y ellos se creen tan virtuosos que creen que saben todo mejor, desprecian la experiencia, lo desprecian todos y en el fondo, y permitirme la expresión coloquial, pero son unos lilas. Es que a Vox le está pasando 3/4 de lo mismo y le está pasando también en los municipios. Pero yo Javier... Sí, bueno, perdóname, Armando. Yo lo que sí que me gustaría preguntar y poner encima de la mesa solo es una pequeña cosa. Y es, ¿vosotros pensáis, además de todo lo que hemos comentado, que en estos partidos suelen acabar los desencantados de los otros partidos, claro, que son un poco mejorcito de cada casa? Son un poco como aquellos marineros que iban a descubrir el nuevo mundo, que eran lo peor de España y representado en aquellos... Habría de todo, Juan Antonio. Otro mundo, ¿no? No, pero yo estoy... Habría de todo. Pero yo estoy muy de acuerdo con Juan Antonio. Yo creo que estos partidos ascienden y ganan adeptos por los errores que han cometido, y lo has dicho tú, José Antonio, y creo que lo has dicho muy bien, los dos grandes partidos. Totalmente. Y al cometer esos errores, no sé si lo has dicho tú, Juan Antonio, o Almudena, pero da igual, se ha dicho. Y al cometer esos errores, están aprovechando esas cuñas que, si me dejáis, para meter. Y los desencantados los votan. Es así. Por eso tienen una vida política pues relativamente corta o larga, depende, pero es relativa. Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos aquí un abogado con nosotros, bueno, a ver si Armando Pérez del Arco, que además es abogado penalista, porque precisamente en la negociación esta secreta, discreta, lo quieren presentar como dentro de la negociación de la mesa entre la Generalidad y el Gobierno del Estado, pero no sabemos si lo van a aprobar antes o después de los presupuestos. El miedo del PSOE es que lleguen las elecciones municipales y autonómicas y estén con este tema del delito de sedición y de rebelión todavía sobre la mesa, con lo cual yo creo que lo tendrán que
solucionar lo antes posible. Bueno, pues aquí se está vendiendo el argumento y se está vendiendo la moto de que lo que quieren es comparar con el resto del derecho comparado europeo. O sea, que quieren homologar el Código Penal español con el Código Penal europeo y entonces ayer los periódicos, el País, La Vanguardia, el periódico de Cataluña, sacaban un informe donde decían que naturalmente había que rebajar las penas en España porque se comparaba el delito de sedición y de rebelión con el delito de desobediencia a la autoridad. O sea, es un delito que tú habrás tenido muchos juicios. Que el delito de desobediencia a la autoridad es cuando tú tienes un problema a lo mejor de tráfico, has tenido y entonces te llega la Guardia Civil. Y le chillas a la Guardia Civil o le insultas o... Claro, eso en el mejor de los casos. Tienes un incidente y entonces puede terminar con una multa o si el incidente ha sido más grave, pues naturalmente... O a un médico, no tienes que irte a la Guardia Civil, cualquier persona que sea autoridad. O sea, la autoridad también son los profesores, los maestros, los que tienen autoridad. Los que tienen autoridad. Los guardajurados. ¿Los guardias jurados son autoridad en el ejercicio de su función, en donde estén realizando su actividad? Sí. Bueno, pues entonces, claro, la comparación tramposa y falsa, en mi opinión, era comparar el delito de sedición y rebelión, que es contra el ordenamiento jurídico y el orden constitucional del Estado, con estos delitos de desobediencia que, naturalmente, según la gravedad de la desobediencia, pues a lo mejor llega hasta 6 años. Claro, si le pegas tú a un policía o estableces un altercado... Pero es que hay un abanico. Claro, es un abanico muy amplio. Pero lo que quiero decir es que esto es lo que está señalando el Gobierno y lo que le apuntalaban los medios de comunicación favorables o partidarios, en este caso, del Gobierno, clarísimamente. Ayer el diario El Mundo sacaba otro informe y otro reportaje donde decía que esto no era así, que naturalmente que tanto en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Italia, en Portugal, existen delitos contra lo que es el ordenamiento constitucional, la unidad de la nación y cualquier persona o grupo que conspire, actúe o realice una acción en contra del orden constitucional o de la unidad, hay delitos hasta de cadena perpetua en Francia, que podría ser, o en Portugal. Claro, aquí se están comparando delitos y cosas diferentes completamente. Es que la sedición es un delito que se creó en su momento, fue concebido para proteger el Estado. Claro. ¿Sabes? Entonces no tiene nada que ver una cosa con el delito que tú me has dicho, ¿no? Sí. Es que no tiene nada que ver. Entonces yo entiendo que no se puede comparar. O sea, pues lo está haciendo el Gobierno. Claro, bueno, también está rompiendo las presas. Ya. ¿Sabes? Que yo creo que este Gobierno está haciendo lo que le da la gana y en este caso le interesa porque estamos en lo mismo. O sea, tiene que darle a los separatistas lo que tiene que darle, porque si no, no le aprueban los presupuestos. Y si no hay presupuesto, no hay gobierno. Y a partir de ahí, pues es lo que van a hacer. Y claro que lo van a comparar, y claro que lo van a cambiar. ¿Tú has tenido casos exitosos de sedición? De desobediencia ante la autoridad, ¿sí? He tenido muchos. ¿No? Sí, exitosos, sí. Incluso con... ¿Qué argumento utilizas? Yo me acuerdo de uno que fue de unos guardias jurados que en el metro actuaron contra un cliente mío que estaba dormido. Entonces llamaron a la policía, hay una comisaría en el metro. La gente no lo sabe, no voy a decir nombres. No, pero no se puede dormir en el metro. No, pero bueno, lo despertaron con una patada, parece ser, y a partir de ahí, entonces le pidieron el DNI. Y una cosa es que sea una autoridad y otra cosa es que no le puedan pedir el DNI para identificar a una persona. Otra cosa es que tú vayas al ministerio o vayas a la Comunidad de Madrid, a un sitio oficial, y un guardia jurado te pide para control. Pero a ti no te puede identificar. En el metro no te puede identificar. No te puede identificar ni en el metro ni en el portal de tu casa. ¿Vale? Lo puede hacer la policía. ¿Vale? Entonces... o alguien que pueda, pero desde luego un guardia jurado no. Entonces llegó la policía y a partir de ahí yo pues les dije, tenía un testigo, el compañero suyo, el testigo del guardia jurado, y entonces ellos decía uno que no le había pegado, porque mi cliente dice que le había pegado. Había un par de lesiones. Pero bueno, al final lo gané. Lo ganaste, que es lo importante en este caso. Lo gané. Bueno, Juan Antonio Almudena, ¿cómo veis esta comparación que está haciendo el Gobierno de comparar e intentar homologar lo que es los delitos importantes de sedición y rebelión con lo que son delitos de desobediencia a la autoridad o de altercado contra la autoridad? Pues, a ver, delito de desobediencia a la autoridad es lo que cometió la delincuente Isa Serra cuando insultó y golpeó a una policía.
Eso es un delito de desacato y de resistencia a la autoridad. El delito de sedición es algo muchísimo más grave que contempla nuestro ordenamiento precisamente para comportamientos como los que tuvo esta gente de dar un golpe de Estado. Es que hay que decirlo así de claro. Es lo que yo decía antes de que el gobierno está intentando vender un supuesto problema técnico recurriendo al derecho comparado cuando en realidad, y esta tomadura de pelo yo creo que no se la cree absolutamente nadie, lo que están haciendo es ceder ante los separatistas para que les aprueben las cuentas. Esos presupuestos generales irreales que ya ha echado abajo el Banco España, la AIREF, Funcas y todo el que se pone por medio, ¿no? Pues esa es la realidad de la cuestión. Yo creo que es que de verdad nos toman por tontos. Sí, pues hay gente que se lo cree, Almudena. ¿Sí? O sea que... Bueno, o que quiere creérselo, Javier. Ya. Juan Antonio. Bueno, de todas maneras, lo más parecido que podríamos encontrar a todo esto que ha pasado sería el golpe de Estado del 23 de febrero, ¿no? No sería Claro. lo más a lo que se podría equiparar en un momento determinado, ¿no? No a cualquier otro delito cualquiera, porque contra el Estado no ha habido nadie que haya atentado, y Armando no creo que haya tenido que defender a nadie No. por agredir al Estado, ¿no? No. Por- No, ojalá. porque Ojalá en porque el sentido la realidad- profesional. porque la realidad ahora mismo quiere decir que la única comparación tendríamos el caso de Tejero en el 23 de febrero y de todos los que participaron en el golpe de Estado, los que se les podría asemejar en esta circunstancia. Lo que pasa que en aquellos momentos, yo era pequeño, pero yo no escuché a nadie salir en defensa de cambiar eso o equiparar a Tejero con lo que estamos hoy equiparando. ¿Qué hubiera hecho la progresía si hubiéramos equiparado a Tejero con lo que están intentando equiparar ellos, en este caso a los miembros de Esquerra y demás que participaron en la sedición con delitos, como decíamos, de a pie de calle? Pues creo que la progresía hubiera hecho que aquello era otro golpe de Estado. Y es que lo que está haciendo es otro golpe de Estado. Bueno, pues en esta política de pactos y de cesiones contra los separatistas nos hemos encontrado ayer con el anuncio de que el Partido Nacionalista Vasco había arrancado a Sánchez que selecciones vascas puedan competir oficialmente al margen de la selección española. Es un acuerdo de que en algunos deportes y algunas selecciones vascas de deportes puedan participar oficialmente en competiciones internacionales. Parece ser que se hace alusión a que sean deportes que tengan un arraigo o que sean históricos de esa comunidad autónoma, en el concreto, en este caso, del País Vasco, y ahí entrarían en un principio la pelota vasca o el surf. Pero yo no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que esto es... No, pero el surf... Sí. El surf no es solo de ellos, hombre. Que el se surf olvidan los de Cádiz. De California, ¿no? Por ejemplo. En Galicia. Bueno, sí, aparte, en Galicia. Quiero decir que... O en Canarias. Quiero decir que en España se surfea en muchos sitios. Posiblemente pelota vasca no se juegue en muchos más sitios que en el País Vasco. Bueno, en La Rioja. A lo mejor en Madrid o en La Rioja, pero al final Navarra, Madrid, es un deporte... Sí. Es un deporte muy suyo, o sea, ahí vamos a comprarlo, venga, lo compramos. Pero el surf, yo no lo veo con el surf. Bueno, pero es que el surf es precisamente lo que meten para romper, porque efectivamente la pelota vasca tiene arraigo en el País Vasco, pero el surf, que además es deporte olímpico desde el año 2020, no nos olvidemos que en el año 2024 en París va a haber surf, es lo que ellos meten para luego romper y lograr el objetivo. El objetivo es el fútbol, y seguir rompiendo, claro, porque lo quieren todos, seguir rompiendo con la unidad entre españoles. Y el surf es la excusa, porque ya me dirás tú a mí qué arraigo tiene el surf en el País Vasco. ¿Desde cuándo? ¿Desde los años 80? Porque sí, claro, pero sí es un deporte estadounidense. En Guecho. Sí, en pero Guecho. En Tarifa tiene mucho más. ¿Dónde? Tarifa. Bueno, Tarifa, todo el sur o casi todo el sur. Perdona, Juan Antonio, que me Pero vamos a ver, hablan de cuestiones históricas. ¿Cómo me pueden hablar del surf y una cuestión histórica del País Vasco? Es que nos siguen tomando por tonto, pero sigue siendo una cuña para romper con todo y seguir dando cesiones a los separatistas para que le aprueben los presupuestos. Claro, pero además... Que esto es algo... Que esto es algo que es el precio que tienen que pagar los gobiernos hasta que no cambiemos esta situación. Y si mientras que solo pidan esto, pues mira... bueno, pero esto es los gobiernos que se venden, Juan Antonio, los gobiernos que se venden para gobernar a toda costa, les da igual. Que se han vendido todos los gobiernos. Sí, pero... A mí no me parece un tema menor. Sí, estoy de acuerdo contigo. Este tema.
No me parece para nada un tema menor, porque es un paso adelante más y muy grave en la cuestión separatista. Es que nos vamos a encontrar en París, si así lo acepta el COE, porque lo que hacen es en la ley meter, bueno, nosotros os dejamos, os abrimos la puerta y que sean los organismos internacionales los que decidan, nos podemos encontrar con que está la bandera española y la bandera leicurriña de una comunidad autónoma. A mí no me parece menor. Y luego, por supuesto, detrás ver Cataluña, ya veréis. Y sobre todo por las declaraciones que han realizado los portavoces del PNV, que dicen que nuestras aspiraciones no están plenamente satisfechas y seguiremos trabajando para que este reconocimiento sea pleno y alcance a todas las modalidades deportivas. El fútbol, lo ha dicho Juan Antonio, como también ha tenido una época profesional de periodista deportivo, él sabe, porque los nacionalistas ponen, por ejemplo, lo que ocurre con Inglaterra, Gales, Escocia, en muchos deportes. Pero se han jugado partidos ya internacionales de la selección de Euskadi. Pero en no es nada nuevo. Pero en competiciones no oficiales. No, claro. Contra España no. En partidos internacionales y no contra España. Bien. Pero sí que ha existido. O sea, yo hice una biografía de Ángel María Villar, el ínclito presidente de la Federación Española de Fútbol durante muchísimo tiempo, donde él, como jugador del Athletic Club de Bilbao durante la época que fue futbolista, tuvo varios partidos con la selección de Euskadi ya en su momento. O sea, quiero decir que eso no sería algo nuevo y es algo que viene intentando meter esa cuña, como decía Almudena, que es peligrosa, pero que la viene intentando meter desde cuando Ángel María Villar ya jugaba al fútbol, con lo cual lo de las selecciones vascas de fútbol o la selección de Euskadi ya viene hace mucho tiempo. Sí, pero Juan Antonio, vistiéndose la elástica de color verde. Pero tú no ves o sea, ellos tienen la intención de conseguir las elecciones en todos los deportes y que al País Vasco la representen exclusivamente sus selecciones nacionales. Y entonces aquí es abrir la puerta y, como tú señalabas anteriormente, como aquí todo depende de pactos y de acuerdos para conseguir un presupuesto, porque ni siquiera son acuerdos de legislatura, no son acuerdos de gobierno. Aquí, cada año, los nacionalistas consiguen rascar del Estado central pues una nueva competencia. Yo lo veo esto peligrosísimo. Yo, desde luego, estoy con Almudena en este caso. Sí, pero que hasta que no cambiemos la situación, bueno, van a ir rascando poquito a poquito y nos van a ir sacando poquito a poquito tantas otras cosas que ahora ya se dan por buenas o hasta y que por bien hechas. O hasta que haya un gobierno que diga hasta aquí hemos llegado también, claro, si tenemos un gobierno... No, a que haya un gobierno que no dependa de ellos. Y que tenga mayoría. Y que tenga mayoría. Porque ahora mismo, como decíais vosotros dos, y yo creo que tenéis toda la razón, ¿quién tiene mayoría? Porque es muy complicado. Yo no sé si las cosas cambiarán. Eso por un lado. Yo te quería hacer una pregunta, Juan Antonio. Tú dices que tendremos que cambiar la situación. ¿Tú crees que se puede cambiar según está? ¿Tú crees que lo quieren cambiar los grandes partidos? No quieren cambiar absolutamente nada porque no les interesa a ninguno. Ninguno les ha interesado. Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Con lo cual, esto comulgaremos hoy con lo que diga el señor Feijóo en el Partido Popular cuando gobierne, porque va a gobernar, tomará la alternativa de Pedro Sánchez, pero no cambiará absolutamente nada, como ni lo hizo anteriormente Mariano Rajoy, ni lo hizo anteriormente José María Aznar, a la hora de cambiar este tipo de circunstancias de cara a futuro, como lo que estaba comentando ahora, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Igual. Que esto podrían haberlo cambiado tanto Partido Popular y Partido Socialista cuando han gobernado con mayorías, pero tampoco les interesa. No les interesa. Bueno, el Partido Socialista sí lo cambió, hizo la ley del 85. Bueno, lo cambió para lo que tenemos ahora. Para mal. Para lo que tenemos pero ahora. Luego el Partido Popular tuvo 2 mayorías absolutas, llevaba en su programa cambiar esta ley orgánica y no lo hizo. Es así. Ya. Cometió un error. Bueno. En mi opinión, cometió un error. Bueno, pues en estas negociaciones también nos encontramos en este final de legislatura con la famosa ley trans. Y hoy Irene Montero, la ministra de Igualdad, ha dado un plazo al PSOE hasta el 18 de noviembre, para comprometerse finalmente y aprobar esta ley. Límite hasta el 18 de noviembre, claro, de aquí a 18 de noviembre. Yo siempre digo en el análisis político y en la actualidad política que hay que ver las cosas día a día, porque de un día para otro cambia completamente el escenario y lo que hoy te sirve para hacer un análisis, al día siguiente pues han cambiado completamente las circunstancias. De aquí al 18 de noviembre todavía pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero todo apunta que finalmente, parece ser, yo no sé la información que tenéis vosotros en este aspecto, parece ser que el PSOE quiere
dejar que se celebre un acto de las mujeres feministas del PSOE que va a tener lugar, me parece, la semana que viene. No sé, ahí tienen un compromiso de una celebración que va a participar Carmen Calvo y también Andrea Lastra, que parece ser que vuelve a aparecer en escena. Y entonces, una vez que se celebre este acto, pues ya finalmente, a lo mejor con alguna corrección respecto a la edad para la autodeterminación del sexo, pero al final el PSOE va a aprobar esta ley. Eso está clarísimo. Bueno, yo creo que esta ley, Pedro Sánchez ha cometido el gran error de su legislatura. Le está rompiendo el partido por dentro. Es que han llegado a pedir que se expediente a Amelia Valcárcel y a Carmen Calvo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque yo creo que es importante explicarlo. Esta ley se carga toda la teoría de la ideología de género. Porque si el sexo es sentido, es decir, yo ahora me puedo sentir hombre, tú, Javier, te puedes sentir mujer, te vas al registro civil y directamente te cambias el sexo, que es lo que han legislado, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Ni hay sexo, ni hay género, ese constructo social que daría origen al heteropatriarcado con el que nos han estado dando la tabarra durante décadas, ¿verdad? Todo eso desaparece. Borran al hombre y a la mujer en esa ley. Es una ley completamente que va contra la ciencia, contra la biología, contra absolutamente y contra el sentido común. ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista, como depende ya no solo de sus socios separatistas, sino también de sus socios comunistas, pensó que podía ceder en esto. Y realmente el PSOE se está rompiendo. Carla Antonelli ha abandonado el Partido Socialista. El otro día Lucía Echeverría de verdad escribía en The Objective una carta abierta a Carla Antonelli que merece la pena leerla, para comprender la profundidad de la ruptura que se está produciendo en el Partido Socialista. Pero porque al final ¿tú crees que es tan grave? El Partido Socialista está traicionando lo que ha defendido desde hace décadas. No sé. Sí, yo estoy con Almudena. Yo creo que es muy grave y, mira, yo no voy a opinar es que la verdad es que no puedo opinar. Sobre ese tema, yo que a las personas las traten lo mejor posible, sean trans, sean hetero o sean lo que les dé la gana. Quiero decir que yo que se salvaguarde al individuo por encima de cualquier otra cosa, y si hay una ley que lo legisle y eso le beneficia a estas personas, fenomenal. Yo no me voy a meter en esta historia. Pero si lo analizamos políticamente, yo estoy con Almudena. Esto es un auténtico torpedo en la línea de flotación del Partido Socialista. La marcha de Carla Antonelli, que es una histórica socialista actual de Madrid y con muchísimo arraigo, y que ha liderado la bandera, que ahora dice, esa bandera que yo he estado liderando no es la que no pasa si no te a nadie, pues eso yo creo que va a provocar una ruptura muy importante en el Partido Socialista. Digo, más allá de defender los derechos, que yo creo que hay que defender los derechos de cualquier individuo, independientemente de su condición sexual. Pero si eso está claro, Juan Antonio. ¿No? Si además los casos de transexuales pues han existido toda la vida y se les ha tratado con mejor o menor forma pero eso nadie lo discute, o sea, que tenga que haber, digamos, una legislación y la posibilidad de que una persona que tiene pues ese problema... O sea, crear un marco jurídico ante una necesidad, es lo que yo quiero decir. Pero aquí estamos hablando de otra cuestión, que esto lo pueda decidir uno sin ninguna intervención de nadie, o sea, que no tenga que haber un informe psicológico, psiquiátrico, médico, naturalmente, o sea, Yo creo que lo principal es que no se les considere enfermos. Yo pienso que... No, pero eso ya parece ser que la Organización Mundial de la Salud ya lo descatalogó, me parece, ¿no? Sí. Pero... Es que nadie los considera enfermos. Lo que pasa que lo que no se puede permitir es que los niños se autodiagnostiquen la disforia de género. Es que no es permisible. Estamos hablando de niños. Una vez que tú empiezas una terapia hormonal, eso no tiene marcha atrás. No. Es irreversible. Bueno, el caso más conocido... Pero es que luego, además, te voy a decir una cosa, si es que no se trata de derechos, por supuesto, yo estoy en contra de que se discrimine absolutamente a nadie, pero es que, fíjate, ya no solo que en los países donde esto se ha aplicado es que estén dando marcha atrás, es que te pregunto una cuestión y después de decirnos que el sexo es sentido, lo siguiente va a ser que la edad también es sentida. Y esta frase no es mía, es de una exdiputada socialista que se llama Ángeles Álvarez, que fue portavoz
en la Comisión de Igualdad del Partido Socialista, que es una mujer que ha defendido siempre las teorías de la ideología de género, pero debo decir que es una mujer coherente con sus ideas. Yo puedo no estar de acuerdo en muchos de sus planteamientos, pero es coherente. Y el otro día en una entrevista en El Mundo decía, bueno, si el sexo es sentido, ¿por qué no la edad? ¿Por qué no un niño de 8 años de repente puede sentir que tiene 18? Es que de verdad se está abriendo la puerta a unas cuestiones absolutamente peligrosas. Yo quería decir varias cosillas, si me lo permitís. Yo creo que esta ley se va a aprobar. Y creo que, como pensáis vosotros dos, yo creo que está rompiendo el PSOE, pero muy por dentro, porque los que están con el sillón no lo van a dejar. Eso por otro lado. Y las feministas tampoco van a llevar el pulso hasta el límite. No, yo ahí no coincido con Almudena y con Juan Antonio. Yo creo que están haciendo un poco un paripé, me da la impresión, pero no sé. Y yo creo, Juan Antonio, que sí que se están haciendo cosas por la libertad sexual. Lo que pasa es que esta ley biológicamente a mí no me parece correcta. Se ha desarrollado, y yo la información que voy a decir ahora mismo la he visto en televisión. Se ha desarrollado sin ningún profesional que realmente esté detrás. Profesionales serios. Y por otro lado, sí te quería decir a ti, Juan Antonio, que yo sí que creo que se ha avanzado mucho en este sentido. El otro día yo comentaba aquí, y lo he comentado, que estando en los juzgados de la calle Albarracín, que son los juzgados de violencia de género, un compañero me dijo, mira lo que me acaba de pasar ahora mismo. Digo, ¿qué pasa? Y es que a una persona trans que además parece ser que no estaba operada, además Inri, por defender más los derechos, parece ser que al sentirse, ella dijo que se sentía mujer y se aplicó la ley de violencia de género. A mí me parece correcto. Creo que hay, yo no lo he visto, pero creo que hay, me han dicho compañeros, una circular de la Fiscalía que a cualquier persona trans que se sienta mujer, Armando, le pueden aplicar la violencia de género. Dime. Si se declara mujer el agresor, entonces ya no es violencia de género. Claro, es que ahí hay un problema. Yo digo lo que está pasando a nivel de que se está avanzando. Porque eso también luego existe el problema que está diciendo Javier. Ha habido otro caso en Cataluña, de un agresor que pegó a una mujer. Y se siente mujer. Y luego ha dicho que es una mujer y claro, y no se puede aplicar. Claro. Ahí no. Bueno, entonces decir que está mal hecha. Claro que está mal hecha, sí. Pero yo lo que te quería decir, Juan Antonio, es que yo creo que sí que se están avanzando, y sobre errores, pues iremos cometiendo. Hay errores que son irreversibles en este caso. Sí. Es que el fundamento de esta ley es precisamente que el sexo es sentido. Es según cómo tú te sientas en cada momento. Esto sería más largo de explicar, viene de mayo del 68, de autoras como Monique Wittig, Loponax, etcétera, etcétera. Pero si el sexo es sentido, lo que están es negando la propia biología y la ciencia. Porque fíjate, la ideología de género, la llamada ideología de género, no negaba que existía un dato biológico como es el sexo. Luego se hablaba del género como un constructo cultural, que yo creo que tienen parte de razón, donde la mujer, pues había, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que todos conocemos porque llevan con la tabarra 2 décadas, por lo menos. Pero es que eso tenía una base científica y biológica. Es que esta ley trans es la ley de la falta de sentido común. O sea, tú no puedes decir, como yo no quiero que discriminen a nadie, que yo tampoco lo quiero, voy a negar la biología, la ciencia. Es que me parece aberrante esta ley. Eso es lo que está pasando. Y decía Javier, las feministas hacen el paripé. No, yo te puedo asegurar que no, que están enfadadísimas. Oye, que ya el año pasado, el 8 de marzo, asistimos a agresiones del movimiento trans contra las ideólogas de género, que a Lidia Falcón y al Partido Feminista los han expulsado de Izquierda Unida, que la guerra es total y absoluta. Es más, a Lidia Falcón la tienen perseguida en los juzgados. Ya, pues me parece un disparate todo, un disparate cósmico. Es un disparate. Como diría aquel. Pero eso, por eso digo que aquí hay que hacer 2 análisis totalmente diferentes. Por un lado, el análisis político que podamos hacer, de ver cómo esta historia le está afectando al Partido Socialista, al Partido Comunista o a Podemos, y cómo le afectan a los colectivos trans que ahora mismo se están poniendo el grito en el cielo
con todo lo que está pasando. Y luego tenemos otra cosa diferente, que es la situación de un chico o una chica de 13, de 12 o de 14 años que no se siente el género que tiene, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar, sobre todo, porque es un menor, su protección. Pues ya, precisamente por eso, y claro. La ley... ahí es donde yo voy a parar. Quiero deciros que ahí es donde tenemos que buscar la legislación necesaria para proteger a esa persona y que obtenga no solo la mayor protección, sino también que si esa persona no se siente en lo que como ha nacido, que se busque una situación para que pueda vivir en felicidad. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que has hecho, pero es que eso ya existía. Lo que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, que se lleve a un niño de 8 años al Parlamento de Extremadura, como ha sucedido, que lo ha llevado la izquierda, de 8 años, para decir que se quiere cambiar de sexo, porque dice que tiene disforia de género. Y que luego se saque una ley mediante la cual, sin permiso de los padres, sin absolutamente nada, a ese niño se le puedan aplicar terapias hormonales. Porque lo que ha demostrado la realidad es que el 80% de estos casos de disforia son mujeres en edad de la pubertad, las adolescentes. ¿Por qué? Porque por los cambios hormonales las mujeres, pues cuando eres joven no te sientes a gusto contigo misma. Y la gran mayoría, el 80% de ese 80%, pasados unos años dice, pero qué tontería. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y lo que no se puede hacer es negando la ciencia y la biología. Porque, Juan Antonio, te quiero recordar que esta ley saca a los médicos y saca a los especialistas del tema. Aquí es lo que tú te sientas, independientemente de tu edad. Y entonces tú eres un niño de 8 años y tú tienes derecho, según esta ley, a que te den terapia hormonal. ¿No te parece aberrante y que es justo lo contrario a lo que se busca, que es la protección del menor? ¿Ha habido esas críticas cuando lo ha hecho un hijo de Brad Pitt y de Angelina Jolie a nivel internacional? Desde luego, a mí me parece igual de aberrante. Pero bueno, además, luego aquí... Pero es que me da igual si hace Brad Pitt o Angelina Jolie. A mí me preocupan nuestros niños y lo que hace nuestro legislativo. Y tú lo que no puedes hacer es no buscar el bien superior, que es el del menor, sino ideologizarlo todo y sacar una ley científica. Pero ¿cómo vas a quitar a los especialistas, a los psicólogos, a los médicos de medio? Y a los padres también. Tan grave. A los padres. Pero además, Juan Antonio, tú has sacado un caso concreto, claro que está individualizado, de unas personas famosas, pero es que Almudena antes hacía referencia a que en muchos países donde esto ha sido, no sé, una moda, que viene principalmente... No quiero calificarlo como moda, pero bueno, que es ya sabemos cómo se mueven las sociedades y ahora con las redes sociales y todas estas circunstancias, pues los chicos jóvenes buscan y encuentran naturalmente, y entonces se encuentran amparados porque hay mucha gente que hace negocio también, negocio político, negocio ideológico y negocio médico y asistencial en estas cuestiones, ¿no? Pero en Estados Unidos hay mucha gente que se arrepiente de haber tomado una decisión a una determinada edad y no haber contado con la protección necesaria, que aquí, desde luego en España, tiene que ser el Ministerio Fiscal, que es el órgano encargado de la protección de los menores, porque no se puede dejar a un menor que tome decisiones hasta que no sea mayor de edad. Además, en la jurisdicción, con tu permiso, en la jurisdicción del menor, el que lleva la investigación no es el juez. El juez, lo lleva el fiscal. Claro. El fiscal es el que instruye. Pero yo le quería preguntar a Almudena, aprovechando que está hoy con nosotros, que ya es diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, ¿qué problema ha surgido con Vox respecto a la petición que se ha hecho por parte de este partido político para la derogación de una ley trans que existe, que dicen que es muy parecida a la que ahora se quiere aprobar a nivel nacional? Bueno, yo creo que aquí han surgido varios problemas. En primer lugar, Vox, en la negociación de la llamada ley Omnibus, que es una ley que va a modificar un montón de leyes de la Comunidad de Madrid, consensuó con el Partido Popular, estábamos de acuerdo en derogar algo así como los estudios de perspectiva de género en las licencias urbanísticas, que es algo que tú me dirás. No sé yo muy bien cómo se puede hacer eso, pero era algo que estaba metido en esa ley trans. Bueno, pues se llegó a un acuerdo y ahora Rocío Monasterio se ha descolgado con que quiere derogar por completo la ley trans. Mira, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una menos importante, que es que Vox lo que está haciendo es electoralismo.
Está como siempre en hacer la oposición al Partido Popular. Bueno, vamos, intentan comparar nada menos que Isabel Díaz Ayuso con Irene Montero, en fin, estas cosas que suele hacer Vox. Pero es una y luego propuesta... lo que me parece más grave, y me parece un grave error de la derecha, y es que Vox ha caído de voz y coz en la lucha de sexos. La lucha de sexos surge cuando Shulamit Firestone en Estados Unidos, marxista, transmuta lo que era la lucha de clases marxista en la lucha de sexos. Y la izquierda norteamericana, que suele venir todas estas cosas de ahí, lo acepta. ¿Qué es lo que está haciendo Vox? Quiere dar la batalla posmarxista en el terreno del posmarxismo. Me parece un error total y absoluto, y es lo que me parece más grave, porque está contribuyendo a la polarización, a esa división entre buenos y malos, y me da exactamente igual desde qué punto de vista lo mires, el buenos y malos. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Vox. Por un lado, ha cometido ese error, por otro lado, es que está en electoralismo y demagogia total. Ajá. Bueno, era una propuesta que llevaba en su programa electoral, con lo cual no sé si es oportunismo, electoralismo, pero desde luego, si alguien se lee el programa electoral de Vox, está clarísimamente que es la derogación de esta... Pero sí, Javier, pero hace 3 meses Vox no decía ni mu, ¿eh? Bueno, cuando ha salido ahora el problema. Pero, en fin... Y de hecho se ha pactado con ellos la modificación de esa ley. Bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre esta cuestión o pasamos al último punto del orden del día. Yo ya parezco aquí un presidente de comunidad, de la ley de arrendamientos urbanos. El último punto del orden del día. Son 25 los minutos que pasan de las 2 de la tarde. Están escuchando ustedes el Piscolabis, el programa informativo, el aperitivo informativo, como decimos aquí, más atrevido, más dinámico y también más musical de la radio en España. Y estamos en nuestro tiempo de tertulia hoy con Almudena Negro, con Juan Antonio Tirado y con Armando Pérez del Arco. Y como último tema de nuestra tertulia, quería comentar con vosotros lo que va a ocurrir, me parece que va a ser el viernes 28 o sábado 29, no sé exactamente cuándo va a tener lugar este aniversario, esta fiesta, meeting, aniversario del Partido Socialista Obrero Español, que va a celebrar en Sevilla por esos 40 años del primer triunfo del PSOE en el año 1982, cuando alcanzó la mayoría absoluta. No sé si preguntaros dónde estabais vosotros en el año 1982. Tú, Almudena, serías muy, muy pequeña. No sé si habrías nacido. En el cole. Yo no votaba. Y Juan Antonio ya estaba en el instituto, por lo menos, ¿no? ¿O no? Sí, también. No, yo no me acuerdo exactamente ahora mismo dónde estaba yo. O sea, ¿no os acordáis del día de autos? Fue el año de la visita del Papa, ¿no? También, año, ¿no? Sí, coincidió también, todo. Sí. Pues entonces estaba en el colegio todavía, no estaba en el instituto, estaba en el colegio. ¿Y no todavía. fue el año de Naranjito? Fue el año de Naranjito también. Sí, pasaron muchas cosas ese el año 1982. Armando, que ya peina canas en la barba y en el pelo, pues sí que se acuerda más de aquellos años. Sí, yo estaba en el instituto. Ah, ¿en el instituto? Sí, bueno. yo estaba en el instituto. No sé qué apariencia doy, pero yo estaba en el instituto. No. Es que en el 82, Javier, yo en el 82 tenía 12 años, o sea, en el instituto sentaba con 14, a partir de los 14, los 15, hacías primero de BUP, ¿no? Sí, con lo cual yo estaba en el instituto, en el colegio de monjas, por eso recuerdo perfectamente la visita del Papa. Nos dice nuestro técnico, Álvaro López, que él ni siquiera era proyecto en aquel momento. Yo creo que ni se conocían sus padres en el año 82 todavía. O sea que, bueno, pues como tantos de nuestros oyentes. Bueno, pues han pasado 40 años y aquí hay dos operaciones políticas. Por un lado, naturalmente, el PSOE quiere escribir el pasado, el presente y el futuro, y entonces hace un relato naturalmente positivo de lo que fue el PSOE, el felipismo durante aquellos años, y luego ocurre también que por parte de algún sector de la derecha pues se reivindica y se alaba lo que fue Felipe González comparándolo con lo que ha sido después Zapatero y Pedro Sánchez en la actualidad. Pero hay que recordar, en la fiesta meeting de este fin de semana en Sevilla va a estar ahí Felipe González. El que no ha sido invitado ha sido Alfonso Guerra, porque se movió y ya no sale en la foto. Eso está, ahí se le aplicó su propia doctrina, ¿no? En esta cuestión. Pero no sé qué balance hacéis vosotros, el felipismo, ¿cómo lo recordáis? Hay una cosa que no se puede obviar. No se entendería el felipismo sin el guerrismo, por lo cual no entiendo una fiesta de estas características sin que esté Alfonso Guerra y todo lo que fue Felipe González, que fue merced precisamente al que fue su vicepresidente durante muchos años, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que hace mucho tiempo que el Partido Socialista
las bases se han radicalizado. Yo lo viví en uno de estos congresos, no sé si fue en el que se eligió a Pedro Sánchez por primera vez, no recuerdo exactamente qué acto del Partido Socialista, que estuve cubriendo como periodista, y en ese acto intervenían primero Felipe González y después Rodríguez Zapatero. Yo, que me tengo por una persona sensata, pensaba, bueno, pues cuando venga Felipe me imagino que el auditorio se viene abajo, ¿no? Porque es el señor que le ha ofrecido al Partido Socialista sus mayores momentos de gloria, esos 202 escaños, ¿no? Y un gobierno homologable a la Unión Europea. Pues no le hicieron ni caso a Felipe González. Cuando se vino abajo el auditorio fue cuando entró Rodríguez Zapatero. Entonces, ¿qué tiene que ver el partido de Felipe González con el partido sanchista de hoy? Es más, acabo de leer hace unos minutos que solo Francina Armengol, la de Baleares, de todos los varones del Partido Socialista, ha confirmado de momento la asistencia a este acto. Bueno, alguno más. El partido sanchista más irá. No tiene nada que ver con el PSOE. No, absolutamente nada. Yo tengo que darle la razón a Juan Antonio. El felipismo sin el guerrismo, yo pienso que sí. Yo creo que Guerra fue muy importante. No voy a decir que yo es que para mí tanto como Felipe González. Pero, yo también. Pero ahí nos quedamos, Juan Antonio, en tanto. Pero si me apuras un poco, te digo casi que más. Pero bueno, eso por un lado. Y con lo que dice Almudena de que Felipe González cuando entró y que nadie se levantaba y tal, es que nadie pensaba que a Sánchez, cuando prácticamente lo echaron, lo iban a elegir y que íbamos a tener... No, pero no me refiero a eso, me he explicado fatal. Es que había un acto que iban a intervenir los dos. Claro, sí, tú piensas, la militancia socialista va a aplaudir a Felipe González. No, pero yo me refiero... Sí, pero yo lo que quiero decir es que claro que el PSOE está cambiando. Claro que es otro partido. Yo creo que la gente ya se ha olvidado de Felipe González y de las ideas de FelipeGonzález, bueno, que no tienen nada que ver. Y de la corrupción de Felipe González. También. Y de los gobiernos de Felipe González, porque ahora se presenta a Felipe González como un santo... Y del hermano de Alfonso Guerra también se han olvidado. También se han olvidado, exactamente. Como un santo varón. Un santo varón. Yo a lo mejor exagero y a lo mejor estoy equivocado, pero a mí cuando me pregunta la gente joven, dice, ¿cómo eran los años de Felipe González? Digo, pues como Pedro Sánchez, pero a lo bestia, porque en aquel momento al principio del felipismo no existían cadenas de televisión, luego aparecieron las cadenas privadas, los periódicos estaban todos al servicio de hubo unos años se calificó como el rodillo socialista, o sea, totalmente. Y deshacían como querían en todos los aspectos. Y ahí está el origen también, lo que pasó con la expropiación de Rumasa, la reforma en el 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la LOCSE, la LODE, todas las leyes educativas que empezaron en aquel momento. O sea que estamos donde estamos porque venimos de donde venimos. Y eso yo creo que no se puede negar. No. Ahora, si la gente... Es innegable que de aquellos polvos, estos lodos. Otra cosa es que no se parezca nada el original a la copia que tenemos. Y que yo estoy de acuerdo contigo en que se ha radicalizado. Adelante, Juan Antonio. Lo que no ha cambiado es el mundo, porque en el mundo rural hoy hemos tenido uno de los temas de los cuales uno no le gustaría hablar, lo que ha ocurrido en Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real. Un agricultor ha matado a un policía local, ha matado a un vecino antes de ser abatido por discutir con su padre, al cual le había dejado mal herido, y también acabó con la vida del hombre que había acudido a mediar cuando iniciaron una disputa por los terrenos del campo en este pueblo de Argamasilla, de Calatrava de Ciudad Real, algo que se ha producido esta mañana. Bueno, pues un suceso dramático, lamentamos, pero bueno, estas cuestiones en el campo, la ciudad, no siempre hay sucesos en este aspecto. Acuérdate de lo de Puerto Urraco, ¿no? Que también fue... Es que, Javier, por eso digo que la historia siempre se acaba repitiendo de una u otra manera. Ya, sí, pero bueno. Y al final, ¿cuántos muertos ha habido en este...? Pues mira, el agricultor ha matado al policía local y a un vecino, y él ha sido batido después por la policía, con lo cual ha habido tres muertos y ha dejado herido a dos personas, ha dejado heridas, entre ellos su padre. Bueno, pues esta es la noticia, el trágico suceso que nos comenta Juan Antonio Tirado. Muchas gracias a los tres por acompañarme en esta tertulia, la tertulia de los miércoles. A Armando Pérez del Arco, muchas gracias. Un placer. A Almudena Negro, hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Y Juan Antonio, quedas también abonado a este día, si te parece. No, pero hasta el viernes. Yo hasta el viernes. El viernes es verdad. Tengo la lista de películas que hay que ver. Exacto. Y además ahora tengo un poquito más de tiempo que tenía antes, o sea que perfecto. Vamos a disfrutarlo todo el tiempo que tengamos. Pues el viernes contamos contigo. Ahora nosotros nos vamos a ir un momento a publicidad y enseguida regresamos con nuestra sección del corazón, Vanidad de Vanidades, con Alina Santamaría.
jugaban con Moscosnaya y Stolitznaya y hablaban de igualdad. ¿Quién nos guiará? ¿Quién nos guiará? ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un express. Automatic.es. JUN 76. Rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. JUN 76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es, www.jhun76.es. La calidad nos avala, el trato nos distingue. Abarra, un servicio preferente para empresas y eventos, con menús de grupos, show cooking, salas privadas y cata de vinos. Somos especialistas en crear un nexo entre su marca y el mundo de la gastronomía, siendo el restaurante Abarra el lugar perfecto para promocionarse y hacer negocios. Siempre con la excelencia en cada detalle y con una alta cocina saludable de máxima calidad. Cuéntanos qué buscas y le damos forma. En el restaurante Abarra, calle del